Buenas tardes, de nuevo discipulado, de nuevo pidiéndoos que abráis vuestras Biblias en el capítulo 1 del Evangelio según Lucas. Y vamos a seguir poniendo esas pautas que nos interesan mucho para comprender lo que el Señor nos quiera transmitir a través del Evangelio de Lucas. Pensar que en teología aparece dos elementos importantes, el Jesús histórico, es decir, aquel Jesús que vivió entre nosotros hace unos 2000 años, y el Jesús glorificado, que es el que aparece después de la resurrección. Lucas, médico amado de Pablo, nos transmite las historias, las tradiciones, las interpretaciones sobre la vida de Jesús. Pablo lo que hace es precisamente hablarnos mayoritariamente del Jesús resucitado y de las consecuencias que tiene esa resurrección en nuestra vida. Abramos pues nuestras Biblias en el capítulo 1 de Lucas. Y vemos que después de la introducción, que los tenemos en el versículo 1 al 4 del capítulo 1, nos encontramos que aparece un preámbulo, como una preparación que nos expresa y nos explica Lucas antes de llegar a la vida pública de Jesús. Una vida pública que Lucas empieza a expresar y a explicarlo a partir en el capítulo 3. Lucas nos enseña que para Dios todo está hecho con sentido y que somos nosotros los que debemos de percibirlo y aplicarlo a nuestras vidas. Este bloque, que es del capítulo 1, versículo 5, al capítulo 2, versículo 52, es un bloque que es llamado Relatos de la infancia de Jesús. Y tienen como misión llenar un vacío. Todos sabemos que de la infancia de Jesús prácticamente no se sabe nada, solo algunos retazos, Mateo, que de alguna manera también forman parte de una estructura teológica, introductoria a la vida pública de Jesús, como sucede también en Lucas. Porque haciendo honor a la verdad, hoy en día se tiende a pensar que los relatos son con una intención claramente teológica. Evidentemente no se discute su historicidad, es decir, no se discute Juan el Bautista nació y fue una bendición de Dios. El Señor Jesús nació de una doncella virgen que se llamaba María. Y todo tiene un sentido para Dios porque todo está preparado, organizado y llevado por la mano de Dios. Es decir, esa es la realidad. Pero la forma, el género y el estilo de explicarlo responde a la época en que fue escrita. La verdad hay que explicarla para que se entienda. La verdad hay que expresarla en el contexto que se envía, que se expresa, que se quiere transmitir, para que la persona que la lea, que la escuche, entienda lo esencial y realmente comprenda lo que se quiere decir, el mensaje a transmitir. En el fondo, hemos de ver más su mensaje
teológico, es decir, Juan y Jesús, antes de la vida pública de Jesús, hay que ver el mensaje teológico que nos transmite antes que su manera de explicarlo. Por eso repito lo que he dicho antes. Para Dios todo tiene sentido y somos nosotros los que debemos descubrirlo. Y descubriendo en Lucas encontraremos lo que Él nos quiere decir y cómo lo explica. Antes de ver el anuncio hecho a Zacarías del nacimiento de su hijo Juan, y después veremos el anuncio del nacimiento de Jesús, vamos a ver un detalle interesante y que nos ilustra un poco lo que hasta ahora estoy intentando explicar. Desde el anuncio a Zacarías hasta el anuncio a María por el ángel Gabriel, curiosamente transcurren 180 días, es decir, 6 meses. Del anuncio de María a María, hasta el nacimiento de Jesús, transcurren 270 días, es decir, 9 meses. Desde el nacimiento de Jesús hasta su presentación al templo en el rito de la purificación, aparecen 40 días. Y es curioso, porque haciendo la suma de estos días, resulta que son precisamente 490 días. 490 días. Es un procedimiento que se llama midrático, y que nos da a entender la importancia de la simbología numérica que aparece en la Biblia. Son 70 semanas. ¿No nos recuerda esto alguna referencia, por ejemplo, al profeta Daniel, las semanas de Daniel? El número 40, porque fijaos que 490 días son 70 por 7. ¿Os acordáis cuando el Señor, Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mí, al que me ha ofendido? Y el Señor dice 70 veces 7, es decir, 140 veces. Es decir, repito, es un número simbólico que no nos quiere delimitar los días. Es decir, Lucas nos explica, pasó esto, después pasó lo otro, después pasó lo otro, pero lo que nos está diciendo es que eso se produce en un lapso de tiempo con sentido salvador por parte de Dios y que no necesariamente son los 490 días, sino que es un espacio de tiempo completo, controlado y llevado por el Señor. Eso es interesante comprenderlo. Entonces el simbolismo numérico en Lucas para definir estos acontecimientos es interesante tenerlo presente para lo que antes hemos dicho sobre una narración teológica de estos acontecimientos. La verdad es que el mensaje salvador de Dios se expresa a través de símbolos. Lo vemos en la Santa Cena. La Santa Cena no deja de ser un símbolo de la acción salvadora de Dios en Cristo Jesús, cuando Jesús muere por nuestros pecados. Los milagros de Jesús son realidades, pero también son signos, son símbolos de que el reino de Dios ha irrumpido aquí en la tierra. Y esos símbolos, esos signos,
no hay que dudar nunca que nos hablan de una realidad, pero hay que expresarla de alguna manera. Y la realidad es importante, porque la realidad es el fundamento y el símbolo es la forma de expresar. Por tanto, teniendo presente esta narración de Lucas de la infancia de Jesús y la presencia de Juan, vemos que hay una dimensión salvadora extraordinaria, realidades, verdades auténticas, pero expresadas de una forma ordenada, como ya dice Lucas al principio, comprensible y asimilable, y con una misión que no podemos perder nunca en los evangelios. Una misión instructiva. Es decir, los evangelios, como el de Lucas, está escrito a una persona, Teófilo, que seguramente sería el que pagaría los gastos de esta inscripción, sería el mecenas que se llama, pero con una misión, como él mismo en introducción dice, una función instructiva. Vamos pues entonces, teniendo este preámbulo, y cuando leamos entonces el anuncio del nacimiento de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús, veámoslo no como algo que hay que acogerse a la literalidad, porque ya hemos dicho, el ejemplo lo he dado con los 490 días, es una narración que nos habla de unas verdades, pero que hay que saber transmitirlas para que la gente, los hermanos, comprendan lo esencial y dejen de lado lo accesorio. En Lucas 1:25, lo primero que vemos, lo primero que nos llama la atención es precisamente el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y si tenéis las Biblias podemos ir repasando un poquito. Dice el versículo 5, durante el reinado de Herodes en Judea. Es decir, Lucas ya nos da una referencia histórica, real, ubica el acontecimiento en un hecho de la historia. Y dice, hubo un sacerdote llamado Zacarías, que pertenecía al grupo sacerdotal de Abías. Dice, la esposa de Zacarías, llamada Elizabeth, pertenecía también a la descendencia de Aarón. Esto nos trae también un concepto curioso que hay que, ya lo digo de antemano, Elizabeth y María eran, no se dice específicamente primas, pero sí que tenían un parentesco, y parece ser, yo esto lo he leído en estudiosos, incluso teólogos, que en teoría deberían de tener mucho reparo en afirmarlo, María pertenecía a la tribu y a la descendencia de Aarón también, con lo cual era sacerdotal, la tribu sacerdotal. No descendía de Judá. José, el padre de Jesús, sí que era judío, de la descendencia de David. Ese sí, que ya veremos más adelante las implicaciones que tiene. Sigue, en el versículo 6. Ambos esposos eran rectos delante de Dios. Es decir, llevaban una vida que, como sigue diciendo el texto, intachable en el cumplimiento de todos los mandatos y disposiciones del Señor. Eran los dos de edad muy avanzada y no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Es curioso, como nos recuerda esto a historias del Antiguo Testamento. La esterilidad era una maldición, y como Dios, en su amor y en su benevolencia, utiliza mujeres estériles para tener hijos que después tendrían una misión extraordinaria en la vida del pueblo de Israel,
como siervos de Dios. Tenemos interesante el tema. Dice el versículo 8, estando un día Zacarías ejerciendo el servicio sagrado conforme al orden establecido, porque allí los judíos lo que hacían era por sorteo. Y si tocaba una vez al año presentarse delante de Dios, oye, pues magnífico, porque habían tantos que se tenía que hacer por sorteo. Dice, le tocó en suerte, ¿veis? Según costumbre sacerdotal, entrar en el templo a ofrecer el incienso. Imaginemos la escena, el templo, la puerta, el velo, y Zacarías entra a la presencia de Dios para ofrecer el incienso. Y dice el versículo 10, mientras ofrecía el incienso, una gran multitud de fieles permanecía fuera en oración. Fijaos, como vuelve, de alguna manera, me vuelve a recordar lo que os dije, que la oración era una línea central en el Evangelio de Lucas, como es el tema del reino de Dios, como es la acción del Espíritu Santo, como lo es también el tema del gozo y la alegría, como también lo veremos. Dice, en esto, un ángel del Señor se le apareció a la derecha del altar del incienso. ¿Os acordáis cuando dicen los textos que Jesús ascendió al cielo? ¿Y dónde está? A la derecha del Padre. O como traduce muy bien también Reina la palabra, en el lugar de preferencia. ¿Por qué? Porque era el lugar preferido, a la derecha del altar del incienso. Y ahí aparece una figura que hemos de decir claramente, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y Gabriel es un enviado de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, ni siquiera Moisés lo vio, porque que se apareció en la zarza era el ángel de Dios. Y el ángel de Dios transmite la palabra del Dios eterno, del invisible, de aquel que no se puede ver ni contemplar el rostro. Zacarías, al verlo, se echó a temblar, lleno de miedo. Normal, a ver qué os parece a vosotros si ahora se apareciera un ángel y os hablase. Menudo susto. Porque por mucho que digamos que creemos y esperamos y sabemos que el Señor está presente, menudo susto sería el contemplar un ángel a nuestro lado. Fijaos, Zacarías al verlo se echó a temblar, lleno de miedo. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tu oración y tu mujer Elizabeth, te dará un hijo al que llamarás Johanán. Tendrás una gran alegría. Aquí también aparece el tema del gozo y la alegría en el Evangelio de Lucas. Y serán muchos los que también se alegrarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor. Aquí, cuando dice grande delante del Señor, ya lo aclararemos en su momento, está hablando de Dios. No beberá vino, ni otra bebida alcohólica. En Reina Valera traduce sidra, pero sidra es la bebida de la manzana. Y aquí, cuando se traduce ninguna bebida alcohólica, está refiriéndose a todas las bebidas alcohólicas, no solamente la sidra. Dice, estará lleno del Espíritu Santo. Volvemos al tema central, la línea aquella que hablábamos del Espíritu Santo. Aún antes de nacer. Es decir, el impulso, la fuerza, el control, las intenciones, el propósito de Dios, como hemos visto muchas veces en algunos profetas, como por ejemplo en Jeremías y tal, en Isaías, se produce ya desde antes de nacer. Dice, y hará que muchos israelitas vuelvan de nuevo al Señor su Dios, es decir, al Adonai, al que nosotros se nos ha ocurrido llamar Jehová,
a que ni siquiera la Escritura le pone un nombre que se pueda pronunciar. Y dice en el versículo 17, precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. Hará que los padres se reconcilien con los hijos y que los rebeldes recuperen la sensatez de los necios, de los rectos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. La preparación, lo que hace Juan, lo que hará Juan Bautista, que por favor ya lo veremos en su momento, cuando veamos lo que proclama Juan Bautista, porque Juan Bautista lo que hace, voy a hacer una pequeña paréntesis de adelantamiento, lo que hace Juan Bautista es proclamar la llegada final de Dios. Es una proclamación escatológica que se llama, es una proclamación apocalíptica. Lo que pasa es que Juan se encuentra con que Jesús es el Mesías y entonces Juan, como no encaja su forma de predicar, que quería ya la venida definitiva de Dios, irrumpiendo en Jerusalén y haciendo juicio a las naciones, como eso no encaja con el ministerio de Jesús, por eso le dice a unos discípulos suyos en su momento, preguntarle si él es el que había de venir, porque ni Juan Bautista, que él tenía esa idea. Con lo cual, cuando habla de que él, Juan Bautista, el hijo de Zacarías, va a coger y va, evidentemente va a coger y va a, ¿cómo diría yo?, proclamar el juicio final con el castigo definitivo de los malos. Y llega Jesús y dice, no, el castigo hay que evitarlo y hay que proclamar la benevolencia y la misericordia de Dios. Es cuando Juan choca. Ya lo iremos, cierro el paréntesis, ya lo veremos en otro momento. Sigue. Zacarías dijo al ángel, pero ¿cómo podré estar seguro de eso? Aquí es diferente a la respuesta de María al ángel. Aquí hay duda, hay incredulidad por parte de Zacarías. Dice, yo ya soy viejo y mi mujer tiene también muchos años. ¿Os acordáis a Abraham y Sara? ¿Os acordáis, por ejemplo, lo que sucede con Ana, la mamá de Samuel? El ángel le contestó, yo soy Gabriel, el que está a la derecha en la presencia de Dios. Él me envió a hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Cuanto te sea dicho se cumplirá en su momento oportuno. Pero como has dudado y no has dado crédito a mis palabras, vas a quedarte mudo y no volverás a hablar hasta el día en que tenga lugar todo esto. Mientras tanto, la gente que esperaba a Zacarías estaba extrañada de que permaneciese tanto tiempo en el templo. Cuando por fin salió, al ver que no podía hablar, comprendieron que había tenido una visión en el templo. Había quedado mudo y solo podía expresarse por señas. Una vez cumplido el tiempo de su servicio sacerdotal, Zacarías volvió a su casa. Pasados unos días, Elizabeth, su esposa, quedó embarazada y permaneció 5 meses sin salir de casa, diciendo, al hacer esto conmigo el Señor ha querido librarme de la vergüenza ante los demás. Ya tenemos el anuncio de Juan el Bautista. Ya veremos después, más adelante, cómo este personaje precioso, elegido por Dios, porque en el fondo lo que nos está diciendo es que el hijo de Zacarías, Elizabeth, lo esencial, va a ser una persona que va a preparar, a condicionar, a hacer volver al pueblo para que crean y estén preparados para cuando Dios, en su momento escatológico, vuelva. Cuando Dios, en su momento, en el final de los tiempos,
aparezca y haga el juicio a las naciones. Esto es lo que nos está diciendo este pasaje. La forma, perfecto, no hay ningún problema. Pero lo esencial es eso. Hay una persona, un niño, hijo de Zacarías y Elizabeth, que el Señor lo prepara ya desde el vientre de su madre para que anuncie el final de los tiempos y la vuelta escatológica y real de Dios, con su acción de juicio y su acción realmente de recompensa y castigo a aquellos que no le han obedecido. Esto es lo que tenemos que quedar. Los detalles de que si estaba el ángel Gabriel, que si... Me parece muy bien, si lo queremos coger en su literalidad, amén. Pero si lo cogemos como es posible, desde un punto de vista, como os lo he explicado antes, con el tema de los números, ¿no? De 490 días, desde un punto de vista, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me está diciendo? Pues está diciendo eso, que Juan Bautista va a ser un personaje que va a preparar el camino de la venida de Dios al mundo. Y que en esa venida que él esperaba aparece en medio Jesús, también es cierto, también se produce. Hermanos, ya no voy a seguir más porque los minutos pasan y es interesante, pero bueno, estamos aquí y ya sabéis, si queréis preguntar, si queréis decir algo, estoy a vuestra disposición. El próximo día, próximo discipulado, ya entraremos en el anuncio del nacimiento de Jesús. Que el Señor nos bendiga y adelante, seguir profundizando en la palabra del Señor. Amén.